Buenas tardes, doctor Delama. El día de hoy, con motivo de la entrega de trabajos académicos, me encuentro presentando el trabajo de Psicología Social, el cual consta en un plan de intervención y una monografía titulada La conciencia de la población sobre el COVID-19. Empezaré explicando la monografía para posteriormente explicar el plan de intervención y en qué consiste en sí. Antes de empezar, doctor, quisiera aclarar que el grupo, al formarse al inicio del curso, constaba de 4 integrantes, dos de los cuales vivían en provincias diferentes, por lo que decidimos hacer el plan de intervención a un nivel nacional. El problema fue que fue pasando el ciclo y el trabajo se iba consolidando. Dos de estos integrantes, por motivos personales y, bueno, por temas de la universidad, tuvieron que retirarse del curso. Por lo que cuando se retiraron, el tema fue que el trabajo ya estaba consolidado a nivel nacional por los canales y medios que habíamos escogido. Así que decidimos continuar con esta propuesta de nivel nacional, ya que en realidad los medios que hemos escogido, como posteriormente voy a explicar, se adecuaban perfectamente para tener este alcance. Como primer punto, mencionaré el contenido de la monografía. La monografía consta de 4 capítulos. Principalmente en la introducción, lo que mencionamos es la realidad que tenía el país antes de la pandemia y posteriormente a la pandemia. Cómo fue que después de la pandemia se tuvieron que tomar nuevas medidas a nivel de gobierno y a nivel personal de la población para atenuar los contagios, no prevenirlos. Mencionamos también las condiciones más críticas que pasó el país, cómo nos convertimos en el primer país con mayor cantidad de contagios a nivel mundial. ¿Qué papel jugó los medios de comunicación en la difusión para la prevención de los contagios del COVID? Y todo el trabajo del plan de intervención ha sido realizado gracias o con el respaldo del material brindado por el docente. Seguidamente, en el marco teórico, o el capítulo 1, planteamos y explicamos los factores de los contagios. Esto fue posteriormente a una revisión bibliográfica, ¿no? Planteamos que estos contagios se debieron a diferentes factores, entre ellos estuvo el sistema de salud peruano, la economía informal que maneja el país y cómo esto influyó en la cantidad de contagios que hubieron en el país, y las medidas acertadas y quizás no tan acertadas que tuvo el gobierno durante la pandemia. En el capítulo 2 planteamos en sí la intervención, cuáles fueron las limitaciones de esta debido a la coyuntura que vivimos, ya que es prácticamente imposible hacer una intervención de carácter presencial como hubiésemos querido por el tema del COVID. El lenguaje que utilizamos, lo explicamos por qué es que utilizamos más que todo un lenguaje informal que sea más digerible a mayor cantidad de personas, porque sabemos que el canal que utilizamos es informal, que ahora vamos a explicarlo. Explicamos también por qué hemos elegido los canales, porque está sustentado en bases estadísticas. En el capítulo 3 presentamos una justificación práctica. En realidad es un respaldo de profesionales y personas que son estudiantes o trabajadores del día a día, que muestran su parecer de lo que vivieron en la pandemia y sobre todo qué canales consideran ellos que serían los más adecuados para poder difundir el tema de prevención contra la pandemia, ¿no? En sí, las entrevistas fueron realizadas con la finalidad de obtener la opinión de profesionales y de personas de a pie que utilizan al día a día los diferentes medios de comunicación, ¿no? Y que a su criterio personal, ellos qué consideran o cuáles consideran que serían los canales más adecuados. El plan de intervención en sí tiene como finalidad el llegar a la mayor cantidad de personas, llevar a la mayor cantidad de personas la información sobre los cuidados necesarios que se debe tener para prevenir el contagio del COVID. Para empezar esto, tuvimos que ver cuáles iban a ser los canales para llegar a las personas, ya que en realidad no había manera de hacer una campaña a nivel presencial por la coyuntura que teníamos. Así que luego de indagar estadísticas y revisar la parte bibliográfica, optamos por 2 canales. El principal son las redes sociales. Esto se dio porque después de la pandemia, a raíz de la pandemia, perdón, el uso de las redes sociales se incrementó. Era evidente por las cuarentenas tan prolongadas que vivimos, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Las personas comenzaron, si normalmente utilizaban las redes sociales, comenzaron a utilizarlas más. Entonces decidimos optar por las redes sociales. En el trabajo se presentan los links en donde hemos realizado el plan de intervención en las 2 redes sociales que le hemos mencionado. Todas las publicaciones que hemos realizado en las redes sociales han seguido la misma línea gráfica, ¿no? Bueno, siempre recalcando que somos estudiantes de la Universidad de las Peruanas y que es un plan de intervención. Puede apreciar la página de Facebook con las publicaciones realizadas, los seguidores que hemos obtenido, y la página de Instagram también con la cantidad de publicaciones realizadas y los seguidores obtenidos. Y por último, como conclusiones, encontramos que en realidad la mayoría de contagios en el país no se debía solamente a la irresponsabilidad de la gente, ya que después de una revisión bibliográfica realizada,
encontramos que muchos de los contagios se debía a la realidad que tenía el país por el mismo comercio informal que la mayoría de los peruanos practica porque es de lo que vive y se veía en la necesidad de salir a trabajar. Las acciones del Estado que no fueron acertadas, como los bonos, que sin tener en cuenta que solamente un pequeño porcentaje de la población contaba con cuentas bancarias y para cobrar estos bonos tenía que ir a los bancos y hacer largas colas, otras personas que no fueron correctamente empadronadas porque viven de la economía informal. Concluimos también que el utilizar las redes sociales dentro del contexto de pandemia en realidad nos brinda una herramienta muy poderosa por el alcance que se tiene. Y sobre todo en pandemia, que las personas están, la gran mayoría de personas, ¿no? Estaban en cuarentena o utilizan más estos medios para comunicarse y más que todo las redes sociales, entonces la información puede llegar a ellos de manera más rápida y puede ser una difusión más masiva. Y por último, doctor, dentro del trabajo se encontrarán los links de los cuestionarios realizados y los links pertinentes de los videos. Muchas gracias. El 16 de marzo del 2020, el gobierno del Perú, encabezado por Martín Vizcarra Cornejo, dictó medidas de cuarentena a nivel nacional. Desde ese entonces hasta la fecha, 187.000 peruanos han fallecido a causa del COVID. Ello a causa de las medidas tomadas por el gobierno. En lo que va de la pandemia, 1.980.000 peruanos se han contagiado con COVID. Ello a causa de 5 razones principales: la informalidad por la que vive el país, el hacinamiento en los mercados, el hacinamiento en los bancos causado principalmente por los bonos, el hacinamiento en las casas y la logística para abastecer. Escuchemos una entrevista al Dr. Marco Arancilla, experto en salud. Buenas tardes, doctor Marco Arancilla. Hoy día le voy a hacer unas entrevistas respecto al tema del COVID. Como personal de salud, ¿en qué circunstancia considera que afectó la pandemia en el centro de salud? Emocionalmente a todos los ha afectado por ser una enfermedad nueva y la manera como el personal iba a enfocar esto. O sea, ha sido un cambio muy fuerte, muy radical, ante algo tan nuevo, ¿no? Claro. ¿Considera que se pudo realizar un mejor trabajo previo con respecto a la atención primaria dentro del área? Sí, obviamente que sí, porque acá carecemos de personal. El personal que está acá está capacitado, está apto para cualquier circunstancia, pero somos muy pocos y nos ayudaría bastante más personal, porque no nos abastecemos. Fuera en lo material sí hay, pero más es personal lo que faltaría acá. Faltaría personal en tanto médicos, enfermeras. Falta médico, falta enfermería, falta técnicas que no hay en estos momentos, faltaría obstetricia también. ¿Considera usted que la pandemia afectó solo de manera negativa en su área o en alguna manera ayudó a descubrir diversas falencias? Igual descubrir ciertas falencias, ¿no? Que ya el mismo centro trata de amortiguar eso. Pero de todas maneras, esto ya no es solo acá, ¿no? Esto ya es a nivel nacional, ¿no? ¿Qué nivel de influencia considera usted que tiene la conciencia de la población respecto al COVID? Ninguna. Tú ves en la calle, cada persona lo toma, digamos, de mala forma porque no hacen caso, no se usan mascarillas, no se protege, no usan alcohol, sacan a los niños a pasear, o sea, las condiciones que el Estado ha dado para que ellos hagan un mejor control y todo eso, la misma población no obedece. ¿Usted cree, doctor, que es por falta de información o es por la misma cultura que llevamos acá en la población? Falta de información y por la misma actitud de todas las personas. Es una cultura que en eso no hemos mejorado, por decirlo así. Mantenemos la cultura, ¿cómo se podría decir? De conformismo, algo así. Claro, porque hasta que no les toque, no toman conciencia. Posteriormente a la primera y a la segunda ola de la pandemia, ¿considera usted que realizaron cambios resaltantes en su área para poder abordar de manera
de la mejor manera esta crisis? No, no ha habido cambio. Más bien ha habido más. Se esperaba, ¿no? Que esto fuese mejor, pero no ha sido así. Menos personal, o sea, no ha habido un gran apoyo para la población por el mismo hecho de que no había un buen personal acá. Hay gente preparada, sí, como te decía, pero falta personal. Se podría decir entonces que en estos momentos no están tomando tanta consideración las olas que se vienen con el respecto a la pandemia. Claro, ¿por qué? Porque se necesita gente que trabaje. Los que estamos acá, el doctor y todos, o sea, ven la forma de tratar de atender a todos, pero cuando se vienen así bastantes y falta de técnica, falta de enfermera, hacen lo posible, pero la población eso es lo que no entiende. Y se les da la razón también, ¿no? Teniendo un familiar igual que pase uno, pues te sientes en esa mala actitud de ellos. Correcto. ¿Considera relevante una mayor difusión sobre la población? ¿Y qué medios de difusión sería la más adecuada? ¿En qué sentido? O sea, de cómo sensibilizar a la población para que tenga mayor conciencia respecto a esta enfermedad. ¿Qué medios o qué forma podríamos llegar a la población? Pues por radio, por televisión. ¿Te has dado cuenta que hasta la misma televisión ya no hace lo que hacía antes, prevenir? O sea, solo hay comerciales, radio, televisión, mismo personal, o sea, este es un trabajo de grupo de casi todos, pero no lo hacen, no sé por qué. Casi en todo sentido, toditos han bajado la guardia. Y es algo que no debe ser. Eso es lo que sería, ¿no? Mayor publicidad, información, radio, televisión, mismo personal acá, todo. ¿Qué le diría a la población referente a esta pandemia, doctor? ¿Qué les aconsejaría? Pues que se cuiden, que no salgan si no es necesario, que usen sus protectores y pues que tomen sus suplementos, vitaminas. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Escuchemos una entrevista a Iván Valderrama, magíster en psicología. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Omar? Mucho gusto y gracias por invitarme y espero poder ayudar. ¿Podría contarnos en dónde es que trabaja usted? Yo trabajo en un centro de salud en Santa Clara. Ok. Quisiera hacerle unas preguntas con respecto a esta pandemia para poder recopilar información y desarrollar el plan de intervención pedido en el curso que nos encontramos llevando de manera adecuada. La primera pregunta es, como personal de salud, ¿en qué circunstancias considera usted que tomó la pandemia a su área en específico? Pues nos dio un duro golpe, ya que por si asistir a psicólogo en estos tiempos aún está mal visto, aún existen muchos prejuicios, creen que aún es para locos, la gente piensa que lo que le vamos a decir ellos ya saben. Entonces nos dio un duro golpe porque de por sí la manera de captar al público es haciendo las visitas domiciliarias, las campañas de salud. Entonces al haber confinamiento la pandemia nos dio un duro golpe para nuestra área, para la psicología. Ok, licenciado. ¿Considera que se pudo realizar un mejor trabajo previo con respecto a la atención primaria dentro de su área? Sí, de todas maneras, no solo en mi área, sino en general en salud. Aún existen centros de salud donde la gente hace cola desde las 3 de la mañana para ganar un cupo para que sean atendidos. Okay. Entonces, ahora ya se hace teletrabajo, ¿no? Uh-huh. Ahora ya son citas. Lo ideal hubiera sido, antes de la pandemia, estar con ese sistema. Así que sí, considero que sí se pudo haber trabajado muchísimo mejor. Uh-huh. ¿Considera que la pandemia ha afectado solo de manera negativa a su área o de alguna manera ha ayudado a descubrir diversas falencias que pudieron haber en su área? Sí, de todas maneras. En la psicología pues se descubrió muchos profesionales que no estaban listos para asumir este reto desde el trabajo, de poder generar el rapport o el vínculo terapéutico a través de una cámara, que no es lo mismo que estar frente a la persona. Entonces descubrió en algunos colegas la poca preparación o el mismo hecho de adaptarse a la tecnología. Ok. Y con respecto a la pandemia y la influencia, bueno, que el nivel de influencia que tiene la conciencia de las personas sobre el peligro del virus, ¿qué nivel de influencia considera usted que tiene
esta conciencia que tiene la población atendida en su área sobre COVID? Influye bastante que una persona esté concientizada sobre la pandemia, sobre qué es el COVID, cuáles son las consecuencias, que esté informada sobre la misma enfermedad. Entonces ahí precisamente vienen las campañas, pues, ¿no?, que se están haciendo. Entonces influye bastante que una persona esté concientizada, que sepa qué es la enfermedad y a qué se expone, no solo él, sino a su familia o a la gente que lo rodea. Uh-huh. Y posteriormente a lo vivido en la primera y en la segunda ola, con toda la cantidad de muertos que hubo, ¿considera que se realizaron cambios resaltantes en su área para poder abordar mejor esta crisis sanitaria? Sí, se contrató más personal, se incluyó más el teletrabajo, ya se está haciendo habitual, en algunos casos pues ya estamos atendiendo algunos días de manera presencial, perdón, pero sí considero que a raíz de la segunda ola sí ha habido unos cambios importantes, significativos dentro de la atención primaria para la población. Okay. Y como profesional de la salud, ¿cuál cree usted que ha sido el cambio más importante en la conciencia de la población sobre el contagio luego de las olas que vivimos debido a la pandemia? Bueno, hay grupos que sí han concientizado porque han visto fallecer gente cercana a ellos, se han contagiado ellos mismos, han llegado a estar hospitalizados. Y también hay grupos que no, que simplemente para ellos todavía la enfermedad existe. Uh-huh. Y para finalizar la entrevista, licenciado, ¿considera relevante una mayor difusión sobre la pandemia, sus características y otras aristas sobre la misma población? ¿Y qué medio de difusión considera usted que sería el más adecuado para la intervención, para un plan de intervención o realizar una campaña exitosa? Sí considero relevante que siga promocionándose los medios de cuidado. Los medios tienen que ser las redes sociales, ya que ahora todo es virtual, todo es asincrónico. Entonces Facebook, Twitter, Instagram, que está más de moda, TikTok, bueno, todo ese sinfín de plataformas que ayuden a poder seguir promocionando, ¿no?, y seguir cuidándonos. Y sobre el plan de intervención, pues ya es organizar un buen programa de intervención por lo que respecta a salud mental en un nivel de prevención terciario, para poder evitar que esta pandemia traiga mayores consecuencias psicológicas de las que ya está trayendo. Ok, licenciado, muchísimas gracias. Hemos concluido la entrevista. Nuevamente, gracias por su participación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Encantado, hasta luego. En el Perú la pandemia aún no termina y la amenaza de una tercera ola se aproxima. Con las nuevas medidas dictadas por el gobierno, como el uso de 2 mascarillas y protector facial, hace que sea importante esta medida, ya que así podemos evitar el contagio, tanto en el transporte público, en los centros comerciales que ya fueron aperturados y en los mercados. El avance de la vacunación es muy importante, pero aún es lento. Por ello, es primordial la prevención. Con esto, queremos llegar a todos ustedes y poder indicarles que la mejor forma de poder evitar el contagio es la prevención. Muchas gracias.